Buenos días, hermanos, amigos, iglesia muy amada, ¿cómo están? Tenemos hoy la oportunidad preciosa de tener la escuela dominical nuevamente. Vamos a compartir entonces este tema tan precioso que venimos trabajando desde hace 2 domingos, que es la interpretación bíblica, o también llamada hermenéutica. Hermenéutica es una palabra que no nos resulta familiar. Sencillamente llega a nosotros después de siglos esa palabra porque en la antigüedad se creía que había un semidios, que era Hermes, que llevaba y traía la información de los dioses más poderosos. Y llevaba y traía la información ¿a quiénes? A los seres humanos. Los dioses grandes no se comunicaban con los humanos, pero Hermes llevaba y traía. Entonces era el que daba a conocer la información de los dioses poderosos. De ahí viene la palabra hermético. Algo que es hermético es algo que no tiene conexión con el ambiente, con la atmósfera, con el aire, ¿no es cierto? De ahí que alguien puede decirte, vos sos hermético, nunca sé lo que estás pensando. Bueno, si alguna vez alguien te dijo eso, está apuntando justamente a que sos una persona que no cuenta lo que le pasa. Justamente, hermenéutica, interpretación bíblica, es el deseo que tenemos en este tiempo de estudiar la Biblia con la mayor seriedad que podamos. Dios ha hablado en su palabra y nos habla a nosotros también en este tiempo. Pero estudiar la palabra de Dios y perfeccionar nuestra interpretación bíblica es fundamental. El domingo pasado, nuestro hermano Claudio Ruiz nos estuvo introduciendo el tema de la revelación. ¿Qué es la revelación de Dios? La revelación de Dios es sencillamente el conocimiento de Dios, pero que es Dios el que lo da a conocer. Hay un texto en Job que quiero que lo anoten. Lo vimos el domingo pasado, no lo voy a leer. Job 11, 7 al 9. Léanlo por favor. Es importante entender que los seres humanos no podemos descubrir o entender los secretos de Dios. Por eso, la necesidad de revelación, la necesidad de que Dios se dé a conocer. No tenemos la capacidad, los seres humanos, de penetrar a Dios y sacar de Él la información. Si Él no lo hace con nosotros, si Él no abre su corazón, si Él no se da a conocer, los seres humanos jamás podríamos entenderlo. Dios actúa quitando el velo, eso es revelación. Dios quita el velo a algo desconocido. Si Dios no tomara la iniciativa, el hombre no tendría forma de conocerlo. Es importante entender que es una iniciativa divina. El hombre, por más que se esfuerce, no podrá nunca forzar a Dios a darse a conocer. Iniciativa de Dios. Dios lo quiso y lo llevó adelante. Es una decisión divina, libre y autónoma. Libre porque nadie lo obligó. Autónoma, nace de su propio corazón. Dios quiso hacerlo así. Nadie lo limitó a Dios. Dios actuó en libertad. Todo lo que Dios quiso, lo envió en su revelación. Nadie lo obligó, nadie influyó en él. Él lo quiso hacer porque así lo deseó. Entender esto es muy importante para nosotros al momento de tener su palabra en nuestras manos. Porque si yo estoy leyendo la Biblia y estoy dudando de que Dios verdaderamente quiera hablarme y quiera revelar su palabra a mi mente, algo que podríamos llamar
inspiración. Entonces, es muy importante que cada vez que tengo la palabra de Dios en mis manos, saber esto. Es una decisión que Dios toma. Claudio Ruiz nos explicaba el domingo pasado 4 cosas importantes acerca del porqué de la revelación. En primer lugar, porque Dios quiere darse a conocer a todas las personas. En segundo lugar, porque las personas tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Dios quiere revelarse, iluminar la mente humana. En tercer lugar, Dios se revela porque advierte al hombre que el hombre no es el centro del universo, que hay un ser superior, Dios, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y se revela a sí mismo y conocemos cómo es ese Dios. Entonces le advierte al hombre que el hombre algún día dará cuenta. Y finalmente, perfeccionar la adoración. Que el hombre pueda adorar a Dios de manera correcta, como Dios desea ser adorado. Dios no desea ser adorado de cualquier manera. Partimos entonces de esa base, que Dios deseó darse a conocer, lo anheló, lo quiso, nadie lo obligó. Pero dentro de la revelación tenemos 2 tipos de revelación. Revelación general y revelación especial o particular. Nosotros vamos a meternos un poco hoy en la revelación general. La revelación general es la revelación que Dios hace a todas las personas, en todos los momentos de la historia, en todos los escenarios, en todos los lugares del planeta. Dios se da a conocer, es para todos. La revelación general es para todas, para todos. Está universalmente disponible, podemos decir. Todo ser humano tiene la posibilidad de acceder. Y lo segundo que podemos decir sobre la revelación general es que justamente su mensaje es un mensaje general. No tiene algo particular, algo específico para cada persona. No hay un trato individual, podríamos decir, en la revelación general. Si bien nosotros cuando vemos la manera en que Dios se revela, y si nuestro corazón está sensible, la revelación general puede decir mucho a nuestra vida, muchísimo. Pero no todas las personas han desarrollado la misma sensibilidad. Dios muestra el poder de un ser superior, de una mente creadora, en la revelación general. Vamos a hablar ahora de los ámbitos de la revelación general o las vías, podríamos llamar, para hacerlo más entendible, las vías de la revelación general. La revelación general dispone específicamente de 3, que son la naturaleza, la historia y la constitución humana, o podríamos llamarla también la conciencia moral. La más importante de estas 3 es la naturaleza. Leemos por favor el Salmo 19, versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. El cielo proclama la gloria de Dios,
y de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz, aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna. Su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial, y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo, y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. En este salmo nosotros vemos la grandeza de Dios en la creación. Sin duda que este es un himno que exalta la gloria de Dios en la creación. Ver las maravillas del Creador debe ser para nosotros un continuo recordatorio de la existencia de este Dios que decidió por motus propio darse a conocer. ¿Se dio a conocer a quién? A los seres creados. Dios crea al ser humano y luego que lo crea, no le basta con crearlo, con mirarlo, observarlo, disfrutarlo. Quiere mucho más que eso. Quiere darse a conocer. Quiere que el hombre conozca al Dios que lo formó. El sol, la luna y las estrellas deberían llamarnos a preguntarnos, ¿quién las puso allí? ¿Cómo fueron hechas? ¿Cómo fueron colocadas en ese lugar? La creación es el testimonio diario de la existencia de un creador que puso todas las cosas en orden. Dios crea, Dios ordena, Dios impulsa y Dios sostiene. Eso es lo que vemos en el poder de Dios en la creación. En este texto que leímos del Salmo 19, vemos que con una poesía, con un arte maravilloso, el salmista decide plasmar en el papel, en aquel momento en papiros, luego en pergaminos, pero decide plasmar ahí, escribir lo que él ve, lo que representa para él el cielo y el universo. Una de las cosas más llamativas que dice con mucha poesía, como decíamos, es que un día le cuenta al otro la sabiduría de Dios. Una noche trae información de la otra noche. Nos dice también que no hacen falta las palabras, porque hay cosas que hablan mucho más fuerte que las palabras fonéticas. Y el versículo 4b, 5 y 6 nos habla del sol. Y nos dice algo precioso del sol. Nos dice que el sol, como un esposo que sale de su habitación y recorre un camino hasta encontrarse con su esposa, así el sol cada mañana sale para volver a ponerse en el horizonte. Que diga esto es muy importante para nosotros, es muy trascendente, porque en el tiempo en que fue escrito esta palabra, este salmo, la adoración al sol era algo importantísimo. Entonces lo que hace el autor de este salmo es romper con la idea de que el sol es un dios y lo pone al servicio de la creación de Dios, lo pone al servicio de Dios. Entonces, dice acá sencillamente que como un atleta, si lo leen con cuidado, como un atleta sale por la mañana, recorre todo el universo y vuelve a ponerse para salir al otro día nuevamente en la mañana y volver a ponerse. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Vamos a leerlo en la versión popular, en la versión Dios habla hoy. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. El testimonio del universo aparece siempre consecuente y claro, nos dice el teólogo MacArthur. Pero la pecaminosidad de la humanidad lo resiste en forma persistente. Le cuesta a la humanidad poder ver en la creación la grandeza de Dios y la finitud humana, la pecaminosidad humana. Por esta razón, la revelación general no puede convertir a los pecadores, pero los hace enormemente responsables. Cuando una persona que no tiene la mente regenerada por el obrar del Espíritu Santo mira los cielos, la tierra, el sol, el mar, lo más probable es que se ponga a adorar la creación como si la creación fuera un Dios. Pero cuando uno mira con una mente renovada por la palabra, la naturaleza y todo lo creado, ahí es cuando uno puede dar gloria a nuestro Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Romanos 1, 18 al 20. Existen muchos pasajes de la palabra de Dios que apuntan de manera directa al Creador, desde el mundo microscópico hasta el complejo sistema planetario. Todo lo que se ve en la naturaleza, todo lo que hay creado, fue creado por la mano de nuestro Dios. Y todo es sostenido por Él. Todo subsiste hasta el día de hoy porque Dios lo decide cada día. No podemos pensar en nada que no haya sido creado por su voluntad. Ni lo tangible, ni lo intangible. O sea, ni lo que se puede tocar, ni lo que no se puede tocar. Ni lo que se puede ver, ni lo que no se puede ver. Todo fue creado por la mano de nuestro Dios. La segunda vía que me gustaría mencionar en este momento es la historia. Conocemos a Dios a través de la historia. Dios se revela a través de la historia. No siempre en la historia ha sucedido lo que Dios verdaderamente ha deseado, pero sí ha sucedido lo que Dios ha permitido. Por lo tanto, Dios es Señor de la historia. Vamos a leer, por favor, Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel
es un profeta de Dios con un discernimiento muy especial. Y entiende con toda claridad que el tiempo está en las manos de Dios. El tiempo que nosotros conocemos, días, horas, minutos, años, siglos, milenios, todo está en las manos de Dios. El tiempo es un siervo de nuestro Dios. Dios no creó el tiempo y después el tiempo lo doblegó a Dios. Dios fue vencido por su propia creación. Para nada, en absoluto. Dios es Señor del tiempo. El tiempo en sus manos es lo que cuenta. Dios interviene en la historia, cambiando tiempos, acomodando tiempos. No podemos comprenderlo con nuestra mente totalmente finita. Por eso necesitamos de la revelación. Necesitamos de que Dios se dé a conocer y nos muestre su mente y su corazón. También dice Daniel, Dios quita reyes y pone reyes. Cómo Dios interviene en la historia es lo maravilloso. Para Dios, un rey lo pone, lo saca. Él es el dueño de los lugares de poder, de las posiciones de poder. Nadie lo ha vencido jamás. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios toca la mente humana para que la mente humana pueda percibir cosas que racionalmente son imposibles. Dios toca la mente humana produciendo una sabiduría que no es de este mundo. Una sabiduría que viene a partir de un discernimiento, a partir de una capacidad, una sabiduría que es don de Dios. Dios ha decidido compartir su sabiduría con nosotros. Por eso es que podemos ser parte de esa sabiduría que Él ha decidido brindarnos y compartirnos. Y tener esa sabiduría que Él tiene. Qué maravilla ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu que guía a Dios mismo. Las verdades que rigen a Dios mismo son las verdades que nos rigen a nosotros cuando discernimos por el Espíritu Santo las verdades espirituales. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¡Qué amor de Dios! ¡Qué obra tan tremenda la de nuestro Dios! Este segundo punto que estamos viendo, la historia, vemos a un Dios que se encarga de manifestarse en hechos cotidianos. En nuestra propia historia, Dios se muestra. Dios acomoda cosas, situaciones de nuestra propia historia. Pero también Dios tiene una mirada macro, una mirada grande, gigante, de toda la humanidad, de la historia de la humanidad. Entonces, en lo cotidiano, pero también en la vida de los pueblos y en la vida de las naciones, y no solamente en aquellos que lo buscan, en aquellos que prescinden de Dios, que se olvidan de Dios, o peor, aquellos que trabajan en contra de Dios, trabajando a favor del pecado todo el tiempo voluntariamente. Aún en la historia de esas personas, Dios tiene el poder para intervenir, para agregar, para quitar, para demorar, para apurar. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Varios textos para tomar nota. Job 12, 23. Salmos 47, 7 y 8. Salmo 66, 7. Isaías 10, 5 al 13. Hechos 17, 26. Les leo ahora un texto de Jeremías. Jeremías 27, 6 y 7. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y le reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes.
y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová. Nuestro Dios, Señor de la historia, dueño de la historia. Dios se revela a través de la historia y nos muestra su poder, su grandeza y su autoridad. Si Dios obra en el mundo y tiene ciertos objetivos, debería ser posible detectar la tendencia de su obra en los eventos que forman parte de la historia. La evidencia aquí es menos impresionante que en la de la naturaleza. Claro, la naturaleza desborda de poder de Dios. En la historia es más difícil ver y estudiar y comprender e investigar minuciosamente cómo Dios ha intervenido en la historia, qué cosas Dios ha permitido. Nos cuesta mucho, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, las 2 bombas atómicas arrojadas sobre población civil por Estados Unidos, único país del mundo que arrojó 2 bombas atómicas sobre población civil. El último tsunami que dejó 360.000 fallecidos. Los terremotos, los huracanes. Cuando analizamos la historia y vemos lo que ha pasado, aunque eso también se entrelaza con la revelación de la naturaleza, pero historia y naturaleza van tan entrelazadas. Los fallecimientos sorpresivos, la partida en el día de ayer, antes de ayer, de el pastor José María Silvestri. ¡Qué sorpresa! Entendemos la autoridad de Dios en la historia humana, pero nos llama la atención que un siervo de Dios, un hombre de Dios como era el pastor Silvestri, parta a la presencia de Dios por la cuarentena o por la pandemia. Eso es lo llamativo. Que no fuera una muerte natural, al menos humanamente hablando. Que la cuarentena y que la pandemia, que en ese marco el pastor Silvestri se haya ido. Se haya ido a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol. Pero es el Señor de la historia nuestro Dios. Cuando vemos el poder en manos de los malos, cuando vemos el sufrimiento de los débiles e indefensos, cuando vemos la enfermedad en la vida de gente buena, de gente que ama, de gente que quiere servir a los demás. ¿Cuántas preguntas sin responder? Pero no hace falta que las respondamos, porque la fe y la confianza en nuestro Dios supera ese tipo de preguntas sin respuesta todavía. Sabemos que Dios es Señor de la historia. Se debe consultar los informes históricos. Uno debe depender de materiales de segunda mano al analizar la historia. Los informes y relatos de otros. O debe trabajar con su propia experiencia de la historia. Quizá un segmento muy limitado para permitir la detección del patrón general o de la tendencia de Dios interviniendo. Es más difícil analizar a Dios como Señor a través de la historia. Pero si estudiamos la historia con cuidado, descubrimos intervenciones de Dios tremendas, específicas. Es como si el hombre se moviera con libertad, con la libertad con la que fue creado. Después el hombre sabrá cada uno individualmente qué hace con esa libertad. Pero es como si el hombre se pudiera mover en libertad dentro de un perímetro de seguridad que Dios fijó. La historia humana es eso. Es un perímetro de seguridad que el hombre nunca podrá romper. Por más que haga lo que haga, nunca el ser humano podrá romper lo que Dios ya ha delimitado. Un ejemplo importante de esto es la historia del pueblo de Israel.
la supervivencia del pueblo hebreo. Israel, el territorio de Israel, un territorio muy pequeño de algo más de 200 kilómetros de longitud, está en una zona altamente conflictiva. Está en el medio del paso de comunicación de varios países poderosos, países que no les interesa honrar a nuestro Dios, gobernantes que viven según sus propias ambiciones y su propio poder. Y esto ha sido un problema muy grande que ha tenido que enfrentar Israel. Y Dios siempre intervino, de diferentes formas. Aun cuando Israel no fue fiel a Dios, cuando Israel abandonó a Dios, aún así, Dios una vez más, mostrando su misericordia y su bondad, cuidó a su pueblo. Lo amó y lo preservó. No debemos perder de vista el rol del Creador en todo lo que nos rodea, pero también tenemos que entender que Él es Señor de nuestra historia, de nuestro diario vivir, para no resolver nuestros problemas a modo de capricho, sino para que nosotros busquemos entrar en el ámbito de su voluntad y vivir plenamente para darle gloria. Nosotros no podemos confiarnos y decir, Dios es Señor de la historia, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No es así. Y menos utilizar la palabra de Dios como un comodín, como un pretexto. Textos como, por ejemplo, todas las cosas a los que a Dios aman ayudan a bien. Creyendo que cualquier cosa que yo haga, siempre Dios la usará a mi favor. Mirá, yo sí creo que Dios la usará a nuestro favor, pero tu favor y mi favor no es siempre el favor que Dios interpreta. Estudiamos hace algunos jueves la muerte de Esteban, el primer mártir. ¿Por qué es tan importante para nosotros Esteban? Porque vimos en Esteban un hombre de Dios, a quien Dios lo usa como una herramienta, pero le cuesta la vida. Yo pienso en mi primo Fernando, que me predicó el Evangelio de Jesús. Después de vivir él 10 años, o más de 10, en la droga, en la delincuencia, en la promiscuidad sexual, conoce el amor de Dios, se ocupa de él y conoce el amor de Dios. Y una vez que conoce el amor de Dios, se hace el análisis de HIV y tenía SIDA. Y al año y medio fallece. Mi primo tenía 25 años. Esta es una evidencia de que Dios es Señor de la historia. Pero que tus pecados tienen consecuencias, que no te quepa la menor duda. Que tus pecados y que nuestras rebeliones tienen un efecto negativo en la vida de las personas, por supuesto. Y Dios tiene poder para tomar ese pecado y transformarlo. Sí, lo creo. Dios obra de maneras que no podemos entender, pero que nunca jamás la bondad y la misericordia de Dios nos coloquen a nosotros en un lugar de licencias espirituales, licencias de santidad. Me tomo una licencia de santidad. Total, Dios me perdona, Dios es bueno, yo soy salvo por gracia. Quien verdaderamente ha conocido la gracia de Dios, jamás de los jamases se aprovechará de ella. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Efesios 3:21. El himno número 20, que cantamos, que tanto nos gusta y que algún día volveremos a cantar todos juntos en el templo. Paciencia, paciencia que ya cantaremos. ¿Lo recuerdan? Himno 20. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
1000, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Queridos hermanos y amigos, gracias por este tiempo que pudimos compartir. Qué bueno es conocer que Dios ha deseado revelarse, que Dios ha deseado mostrarse al ser humano. Vimos hoy la revelación general, vimos la revelación a través de la historia, la revelación a través de la naturaleza, y la revelación nos queda para el domingo que viene, la revelación a través de la construcción interna del ser humano, de la conciencia moral del ser humano. Pero eso lo dejamos. ¿Qué les parece si oramos? Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra en este día. Quiero agradecerte, Señor, porque tú te revelaste y te revelás a cada uno de nosotros. Has decidido, por amor, por propia voluntad, darte a conocer. Sos bueno, Señor. Sos amoroso. Sos compasivo. Sos misericordioso. Amás al ser humano y has decidido revelarte a Él. Gracias, Señor. Gracias. Te vemos como Señor. Te vemos como dueño absoluto de la historia, de la naturaleza, de la creación. Gracias. Gracias por mostrarte a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.